situación. Bueno, estamos conociendo una historia impactante, la de Maite Ayerdi. Ella acusa violencia intrafamiliar desde poco tiempo, que empezó una relación con un señor portugués. El tiempo y las circunstancias hicieron que ella viajara a Portugal junto a él. Siguieron estos actos de violencia y ella decidió un día arrancar literalmente a Chile con sus hijos. Hoy día se le acusa de secuestro internacional, el caso ya está en la Corte Suprema. Estamos queriendo develar por qué pasa todo esto y la verdad es que Pauli le acaba de preguntar cuándo parte todo, porque según tu entrevista que vimos en el video, él era el hombre ideal. Cuando dijiste me enamoré hasta las patas, él era el hombre perfecto para mí. ¿Cuándo empiezan los problemas? La verdad que estos individuos, y él específicamente, es un ser disociado que tiene un lado maravilloso, que es un lado encantador, que cualquier madre o padre lo quisiera de yerno y una mujer de marido, ¿no? La violencia comienza, yo diría que prácticamente a los 8 meses de relación, pero hubo una violencia muy sutil anterior a eso, que es como parte, porque te van de a poco despojando de tu voluntad, de quién tú eres, que era, por ejemplo, la forma de cómo me vestía, con quién me relacionaba. Yo estaba en reuniones de trabajo, por ejemplo, y él me llamaba y yo tenía que contestarla. Él sabía que todos esos días yo a esa hora tenía reunión de directorio, o todos esos días tenía yo reunión de obra, pero yo tenía que contestarle. Y tenía no solo que eso, sacar fotos para que él me viera con quién estaba. Eso, ojo, eso es una forma muy sutil. Te cosificó. De que supuestamente es su interés por tu vida y por lo que tú haces, pero te empieza de a poco a limitar. Controlar. Sí, te cosificó, te hizo de él. No sé qué es cosificar, pero me... claro. Sí, Sí, que un objeto que era suya, era de su pertenencia. Exacto, exacto. Y resulta que de a poco esto empieza del control, te empiezas tú a dejar de ser tú de alguna manera, te empieza inteligentemente, toma quizás algún defecto tuyo, algún hecho en la vida y eso él lo invierte, además que él proyecta mucho, estos individuos proyectan mucho de ellos en supuestas acciones que uno hace, que uno se queda mirando al principio y dice, pero yo nunca he hecho eso, son cosas que él hace. Él era una persona muy insegura, celópata, y eso lo proyectaba al contrario. Decía que tú eras insegura, que tú eras celópata, claro. Se te cargaba con sus propias dudas. Exacto. A mí, la verdad que al principio, de hecho, cuando la primera vez que me agrede, él pide perdón, se disculpa porque su madre estaba enferma. ¿Cuándo fue la primera vez que te agredió? ¿Cuánto tiempo llevaban y cuánto fue? La primera vez que me agredió fue una vez que yo viajé a conocer a su madre que estaba muy enferma. Fue días, yo me regresé a Chile días antes que ella muriera. En esa oportunidad nosotros viajamos por un día a Madrid para tener una reunión con la doctora de la madre. Y cuando volvemos muy cansados todos, porque fue un viaje de ida y vuelta en auto, yo estaba tendida en la cama, tratando de descansar un poco, y él aparece en el dormitorio, así de una manera abrupta y muy brusca, gritándome. Yo pido disculpas, yo sé que es un horario familiar, pero todos los improperios que ustedes se pueden imaginar en la cabeza, eso y más. Prostituta creo que es una palabra que se puede decir en este horario, pero obviamente mucho más... Sí, imaginamos todo el resto. Que quién me creía yo de alguna manera, en que a cuántos gallos yo le había quitado dinero, viajes. Yo siempre he sido una persona independiente que, es más, yo he ayudado a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. A mí mi padre, que es una persona que viene del patriarcado como la mayoría de nuestros padres, a mí me enseñó que yo tenía que ser una mujer independiente, que yo tenía que ser profesional, que yo nunca tenía que depender de un hombre. Entonces... ¿Pero qué le molestó? ¿Que tú estuvieras descansando? No, en su cabeza, porque de repente de nada apareció en su cabeza que yo lo estaba usando, que no sé, me estaba aprovechando de él, que yo además era una prostituta que me metía con Pedro, Juan y Diego, o sea, cosas que en su cabeza le apareció sola, sin ningún hecho, sin ninguna razón. ¿Y cómo enfrentas yo tú esa descansando, situación? yo me levanto, o sea, primero trato de despertarme no entendiendo nada, me levanto y digo así, onda, ¿quién te
crees tú para tratarme así? Porque obviamente mi reacción primera es defenderme, increparlo porque me está tratando así. ¿Quién te crees tú que eres para tratarme así? A mí nunca nadie en mi vida me ha tratado así. Y eso provoca que él se me venga encima, me tire a la cama, se suba con su cuerpo encima mío, poniendo las piernas a los costados y me empieza a asfixiar. Todo esto gritando más improperios, absolutamente descontrolado. Hay que entender que cuando ocurren estos episodios, tanto conmigo como con los niños, se les desorbitaban los ojos, incluso le salía baba por la boca. A mí la psicóloga después me explicó que esto es una reacción de la rabia de algunos organismos, que es una expresión. En esa época ¿tú todavía no tenías hijos? No, yo ahí pololeaba. ¿Y qué pasa? En mi caso yo tengo un defecto que soy extremadamente empática y creo que siempre el ser humano puede mejorar. Y él me convenció que él no era así, que esto era producto de la enfermedad y posterior muerte de su madre. Y así fue como me fue engañando y de a poco estos seres van manipulando la situación y uno lo perdona una vez y después ¿cómo no lo pierde las dos? Tú ¿Cómo no volviste lo con perdona él y decidiste tener hijos con él. Claro, después cuando yo vuelvo con él, bueno, pasan muchas cosas entre medio. Cuando yo decido terminar la relación, y él se inventa una enfermedad, porque esta es otra cosa, buscan la empatía también y se hacen los cotediños, los pobrecitos. Él se inventa un cáncer a la tiroides, incluso es operado, le retiran la mitad de la tiroides, dio la biopsia que no tenía nada, etcétera, etcétera. Para que yo empatizara con él nuevamente, porque así fue como yo lo conocí también, por medio de la empatía por la enfermedad de su madre. ¿Y esta rabia que tú nos contabas también alguna vez la manifestó la violencia con tus hijos? Sí, déjame solo terminar lo que me estaba preguntando, para que la gente entienda, porque yo lo perdono, decido terminar esta relación, salir, y resulta que él aparece prometiendo obviamente que va a estar en una situación puntual, que se va a tratar, que va a cambiar, disculpa y dar razones absolutamente creíbles de por qué. Yo igual después me cuestionaba, bueno, yo, así como todo el mundo, ha sufrido pérdidas muy grandes y yo nunca he ido por la calle pegándole ni agrediendo a nadie. Claro. Pero uno perdona. Y además que él aparece acá en Chile en diciembre del 2012, prometiendo todas estas cosas, pidiendo matrimonio y que vamos a vivir acá en Chile, que nuestra vida la vamos a hacer aquí, que los niños van a nacer aquí, vamos a crecer aquí. Claro, ya había muerto su mamá para entonces. Sí, ya había muerto su madre. Entonces, ante eso yo también sintiéndome más segura acá en Chile, ¿no? Claro, con tu uno familia, piensa, etcétera. pero finalmente uno se calla, uno no habla, porque al principio uno tiene temor, tiene pudor, tiene miedo también, tiene vergüenza, porque además te hacen creer que todo esto es culpa tuya. Exacto. Y eso es una cosa que nosotros tenemos de a poco, porque uno se paraliza, uno tenemos que empezar a criar a nuestros hijos, Maite, en estos conceptos. Continuando el relato de lo que tú estás diciendo, ¿cuánto tiempo él estaba bien o la relación estaba bien y luego comenzaba nuevamente este tipo de agresión? Eso es variable. La verdad que probablemente al principio tenía una regularidad X y después al final tenía otra, que donde yo también, a mí la psicóloga, que es una cosa insólita, allá en Portugal a mí me enseñaron a no mirarle a los ojos como si fuera un animal salvaje, como para no enfrentarlo, para evitar la violencia para con nosotros. Siendo tú la víctima de esta situación, teniendo a un especialista, no es lo mismo que sea portugués, chino o arameo, o sea, que no esté viendo lo que está ocurriendo, te da dotes de defensa contra la persona que te agrede, en vez de en un momento dado exigir que traten a la persona que está cometiendo la violencia contigo? Sí, exactamente. Y eso es una cosa que el sistema debe ser cambiado, porque, a ver, aquí yo quiero dejar en claro, aquí yo no estoy hablando de una madre que fue agredida por un padre. Esto le puede pasar a un hombre, o sea, mis hijos, yo tengo mi hija mayor que es mujer, mi hija hoy es una de las 3 mujeres agredidas, mi hijo es uno de cada 12 hombres agredidos, mis hijos y yo, pero mis hijos pasan a ser parte de la estadística, hoy, ayer. Y es esto lo que uno tiene que tomar conciencia, que nuestros hijos también pasan a ser parte de esas estadísticas y es nuestro deber, como me preguntaban hace un rato, en qué minuto él los agrede.
A él los agrede desde que están dentro de mi vientre. A mí en una oportunidad me arrastró por más de 30 metros, me pegó, me pateó. ¿Tú embarazada? Embarazada en esa altura, cerca de 2 meses de mi hija mayor. Habíamos tenido la noticia de que yo estaba embarazada hacía, no sé, 4 días. Supuestamente por eso, la luna de miel, Claro. pero no duró mucho. Y atenta contra, yo tuve embarazos muy delicados, yo tuve síndromes de pérdida. ¿Tú tenías red de apoyo acá? ¿Tus padres, hermanos? No sé, porque si estás Yo tengo- embarazada y un tipo te patea en el piso, sorry, pero Bueno, es que no sé qué excusa pueda Puede tener tener la ese ley, tipo no, después para convencerte de no irte, para que tú no vayas de tu familia. es que te amenaza con que tú no puedes hablar. Yo, de hecho, cuando hice, uno queda paralizada ante esto. Yo en ese minuto, cuando a mí me Pero tú arrastró por el tenías red de suelo... apoyo, tú tienes tus padres, tenías Sí, tu yo tengo mi hermano. red de apoyo, tengo una familia exquisita, grande, primos, tíos, que están siempre pendientes. ¿Ellos no se dieron cuenta? No. Y yo no tampoco verbalicé. Y la verdad que también en algún minuto quizás uno puede comunicarlo, pero como uno perdona, la gente también... Dice, ¿para qué me voy a meter? ¿Para si qué ¿Para después qué se me van voy a arreglar? meter si Claro. bueno, si ya se arreglaron, quizás no era tanto, Un no patrón sé súper qué? común en todas las relaciones de violencia, A que, todo. que es una espiral y La tú caes en dinámica. esto. Y cuando tus hijos nacen, ¿también los golpeaba a ellos? Mi hija Camila tenía 3 meses de edad, nosotros estábamos en unas vacaciones en Portugal de Navidad. Él llega del trabajo porque él tenía una empresa allá también. Si bien había vendido todo para venirse a vivir a Chile, mantuvo esta empresa. Él llega a la casa muy cansado y a él le molestaba mucho el llanto de los niños. Incluso me decía que yo era mala madre, que no sabía controlarlo. Eso era reiterado. Y cuando llega, mi hija mayor estaba llorando y él la agarra y la sacude en el aire fuertemente, gritándole obviamente un listado de garabatos: anormal de mierda, a un bebé de 3 meses, tenemos que entender. Y yo trato de ser quizás un poco gráfica, para que la gente entienda que es un bebé de 3 meses. Y es un hombre grande, fuerte, que la sacude, Y es el papá. y es el padre, además. Que la sacude fuertemente en el aire. ¿Qué hago yo? Me lanzo encima, la tomo, se la quito, la pongo en seguridad y él se me viene encima. Yo trato de proteger, obviamente, uno como madre, padre, trata de proteger a sus hijos. La coloco en seguridad, él se me viene encima, me sale persiguiendo, yo trato de cerrarme en el baño. Él dentro del baño entra, me tira contra la pared, me trata de ahorcar, me pega patadas y me mete finalmente en la cabeza en el water. Digo finalmente porque no sé en qué terminó esto, porque uno bloquea también muchas cosas. Yo pedí auxilio, yo gritaba. Mi suegro, aquí hay que entender que él es también un ser agresor. Estaba mi cuñada chica, quien ha sido agredida por su padre. Incluso hay un proceso al que yo no he podido tener acceso en tribunales, que lo solicité en el tribunal como prueba, donde su padre agredía a mi cuñada chica y el padre de mis hijos la agredió también y la amenazó con cuchillo de la misma manera que me amenazó a mí. Existen antecedentes, esta es una familia que tiene la violencia normalizada. Ahí tú denunciaste, ¿no? Después de esto tú denunciaste. Yo después de que cuando... Porque vimos en la nota uno... Sí, denuncias, yo, ¿no? ese no, fue posterior. En ese minuto, cuando sucede esto... Tu suegro no te ayudó. Mi Nada, suegro no me nada. ayudó, Respaldo. mi cuñada chica me pidió meses después, me pidió perdón porque ella escuchó, de hecho ella me relató en unas oportunidades donde ella trató de defendernos, que yo tengo absolutamente bloqueado, donde él la agarró, la sacó con fuerza y la llevó tironeándola hasta su pieza, que no se metiera. Ella me pidió perdón por no habernos ayudado. Y yo la verdad que yo le dije, yo no te puedo exigir que me hayas ayudado, yo entiendo que tú le tengas miedo. Y además que ella era una niña de 15 años agredida por su padre y por su hermano, el padre de mis hijos.
donde la violencia está absolutamente normalizada. Ella no puede, depende hasta el día de hoy económicamente de su padre, depende también del padre de mis hijos. O sea, aquí hay una situación que uno dice, bueno, ¿por qué la gente no habla? Porque a mí muchos me han dicho, pero ¿por qué ella no habló, no testificó? ¿Por qué la empleada de esta familia que lleva 20 años, quien recibió un combo de mi suegro, ¿por qué testificó? Testificó en contra mía. Ella dijo que yo era una mala madre, que yo era, literalmente dijo que yo era una chancha de mierda, que yo tenía a mis hijos con caca hasta el pelo, con pipí, los tenía absolutamente descuidados, que se preocupaba de los niños era el padre, etc. Yo tengo pruebas, los WhatsApp de esta mujer dijo que después que salió de trabajar de nuestra casa nunca más se relaciona conmigo, que tenía graves problemas conmigo. Mi mamá viajó a Portugal 1 año y tanto después que ella salió, que supuestamente dice que no tuvimos más relación, y ella quiso conocer a mi mamá porque le quiere mucho, igual que a mi padre, se mandaban regalos mutuamente, nos juntamos y ella verbalizó frente y junto con la hermana chica del padre de mis hijos, verbalizó actos de violencia que ella vio y vivió. Esta empleada vio cuando el padre de mis hijos agredió a su hermana con un cuchillo. Y ella testificó en mi contra. ¿Y qué explicación te dio ante una cosa así? O sea, no, yo no le pido explicaciones porque la verdad que yo entiendo, porque no, pero ella, miedo, ella tiene miedo, la pega, ella tiene miedo y depende de su trabajo. Lleva 20 años trabajando. Ella recibió un combo de mi suegro, no lo denunció. Entonces es una cosa que es sumamente profunda. La gente que está de afuera es súper fácil. Yo también estuve en esa situación mirando desde afuera y uno dice, pero ¿cómo no hace esto? ¿Cómo no actúa? ¿Cómo no denuncia? La verdad es que denunciar no basta. Y uno tiene que entender que es como yo entiendo de esta mujer que no me atacó a mí, atacó a los niños, a quienes ella decía tanto querer. Desprotegió a los niños con su testimonio. Pero la historia, Maite, es que tú, a pesar de todo esto, de todas estas situaciones, a pesar de esta golpiza que describe, a pesar del zamarreo a la niña de 3 meses, él te dice que vayan a Portugal y tú vas. No estoy cuestionando. No, y estás en tu derecho y no creo... te estoy cuestionando, es que quiero hacerlo patente, por si pareciera que te estoy cuestionando, no te estoy cuestionando, pero son los hechos. Y para entender el caso en que estamos, de que tú estás siendo, ¿no es cierto?, que tú estás siendo hoy día invitada a devolver a los hijos Obligada. Sí, voy a usar la palabra invitada, obligada. Falta la Corte Suprema, ¿no? Para que te obliguen. Aquí hay una cosa que yo creo que la Fundación... Vamos a presentar a Paola Silva, de la directora de la Fundación Filius Pater. Bueno, tú nos puedes dar más, por eso estoy volviendo al caso, que a pesar de todo esto vuelve Maite a Portugal, va a Portugal, sigue, porque esto lo iba a cambiar, digamos, sigue la cosa como está, y ella decide volver a Chile con sus hijos. Entonces hoy día la justicia chilena dice, oye, a estos niños hay que devolverlos a Portugal, y la está obligando a devolver. Ya está escalando, está la Corte de Apelaciones, y Paola, ¿cuál es la mirada que tienen de este caso? A ver, esto yo creo que quede súper claro para todo el mundo que esto pasa todos los días. Tenemos niños nuestros que nunca vuelven y niños, digamos, traídos a Chile que tampoco retornan a sus países o incluso muchas veces retornan mucho más de los que nos devuelven a los nuestros. En el caso, todo este mundo, igual que en todo tipo de violencia, sea a las mujeres, etcétera, todo este mundo que se refiere a violencia con los niños son temas distintos y son mundos distintos. Cuando nosotros nos acercamos y conversamos con Maite, lo que nos llamó la atención, como pocas veces, en este caso efectivamente Maite cae y hace lo que se supone caería o cabería en un delito, que no lo es, de sustracción internacional de menores, y en este caso específico retención. ¿Qué hace Maite? Ella lo reconoce, que muy pocos lo hacen, ¿correcto? Pero hay un para qué ella trae a sus hijos. Escuchamos el relato, hablamos con ella, lo mismo que han escuchado ustedes. En el momento que Maite decide quedarse, es porque ya estaba inserta en este espiral de violencia que caen muchas mujeres sin darse cuenta. ¿Qué busca ella? Proteger a sus hijos amparada en la legislación chilena. Y pasa absolutamente lo contrario.
Nosotros tenemos un tratado que es del año 80, que es antiquísimo. Chile sigue sin ponerse al día y esto referente al tratado. Por otro lado, hoy día tenemos un proceso de juicio que Maite pierde en los tribunales de familias chilenos y van a la Corte de Apelaciones, donde ella pudiera cambiar, existir la posibilidad que se cambie lo que dicta en primera instancia, que es mandar a los niños inmediatamente de vuelta a su país de origen. Y ahí nos podríamos extender, porque pensamos que son niños chilenos, perdón. Son chilenos binacionales con pasaporte de la... En Chile. Nacieron en Chile. Pero son Acá chilenos son- portugueses. Son chilenos portugueses. Son chilenos mira, por sangre y territorio y portugueses solamente por sangre, herencia del padre. Espérame, para cerrar, disculpa, tú hablas de la Corte Suprema, eso ya no existe. No existe. Desde el Corte año de Apelaciones. 2015 no existe y esto es una tremenda vulneración de derechos humanos a los niños chilenos. ¿Por qué no existe eso? Porque el año 2015 en un acta se firma un auto acordado donde ya no va más y no resiste la posibilidad de ir a un recurso de casación. O sea, solo hasta la apelación. Solo hasta Pero eso, apelaciones. a ver, pero eso no sé si es una vulneración de derechos, la Corte determinó eso, hay muchos procesos que no llegan a la Suprema, es una cuestión. Ahora, Pero perdón, nosotros llevamos una experiencia de 10 años, y te lo digo, Sí. con casos más de 200. Y hoy día tú vas a fallos y sentencias en la Corte Europea de Derechos Humanos y nosotros en Chile estamos muy mal catalogados y se considera una vulneración de derechos humanos a la infancia cuando un padre queda desprotegido para poder proteger en tercera instancia y que esto se revierta en casos como incluso el de la Maite, donde el proceso no se ha llevado de Sí, forma clara. sí, a ver, yo voy a explicar un poquito básicamente lo que hay acá, porque en el fondo aquí hay una acusación de un secuestro internacional, lo que llaman legal kidnapping, ¿ya? Kidnapping. Que es traslado o retención ilícita del niño de su país, distinto de su residencia. Entonces se establece que la residencia de los niños es Portugal y se traslada a otro país que no es la residencia habitual, privándolo del contacto con uno de sus padres. Esa es la acusación, ¿ya? Esa es la acusación a la cual está... y respecto de eso, nosotros firmamos un convenio de aspectos civiles y de sustracción de menores, que es lo que dice Paola respecto de lo que está pasando con eso. Entonces, ¿qué pasa acá? Que se acogió lo pedido por el papá, diciendo que hay un secuestro internacional. Maite se está defendiendo diciendo que que lo reconoce, pero no lo quiere llevar para afuera porque ella están con el peligro de violencia intrafamiliar. Y eso es lo que se va a revisar en la Corte de Apelaciones ahora. Bueno, mira, este es un caso que da para hablar toda la mañana, porque son varios casos en uno, digamos, ¿no? Hemos tomado el caso de la violencia intrafamiliar y todo. Uno siente acá que con qué cara ese papá está pidiendo volver a tener sus hijos y todo, después de todo lo que ha provocado, el dolor y el daño que ha hecho. Es que él no reconoce, perdona que te interrumpa, él cree que todo esto lo he provocado yo, que yo fui la que destruí esta familia, que yo estoy alejando, yo quiero ser sumamente clara. Yo tengo súper claro que él es el padre de mis hijos. 2 asistentes sociales de seguridad social de allá de Porto me dijeron, pero usted los eligió como padre, así como usted es la culpable. Hago mi vida culpa, sí, yo lo elegí, pero tengo claro que mis hijos, si se tienen que relacionar con este hombre, tiene que ser en seguridad. Yo nunca he dicho que no se relacionen, tiene que ser con asistencia, él tiene que tener tratamiento. Aquí se habla siempre de las víctimas, que apoyo psicológico, que protección, que no sé qué, pero ¿quién trata a los agresores? Porque esos agresores, esa mujer víctima o padre víctima, sale de ese círculo, pero entra otra persona nueva. Este agresor y lamentablemente lo que a mí me explicaron, que el 99% de los agresores no se cura. Este tema vamos a seguir teniéndolo en la agenda, vamos a seguir estando arriba porque todavía no se resuelve, vamos a seguir viendo qué ocurre. Hemos estado aquí 3 días seguidos y todos los invitados que han venido han dicho que nuestro tema de justicia es muy antigua. En distintos casos, desde los arriendos hasta este tema de los niños, completamente obsoleto. Hay que echarle una revisada a eso, al parecer. Les agradecemos la visita, le agradecemos los testimonios, sé que son muy dolorosos, volver a revivirlo en algunos casos. Gracias, Paola. Muchas gracias, Maite. La verdad es que hay un tema de medicamentos increíble, Paula, y tú tienes la información. Así es, indignante, porque enfermarse en otro país